Hola, internauta, te voy a contar de qué se trata el nuevo periodismo. De hecho, te vas a confundir con el nombre porque no es tan nuevo. Esto de nuevo periodismo era el título de un libro que escribió Tom Wolfe en el año 1973. Sin embargo, para saber de qué se trata, nos deberíamos remontar más de 100 años atrás. ¿Qué es, por un lado, el nuevo periodismo? Es la mezcla de la literatura y el periodismo, es decir, la redacción en un libro de una crónica sobre un caso real, pero con algunos tintes literarios, con técnicas y trucos literarios. Si nos remontamos viajamos en el tiempo, a finales del 1800 estaba el diario argentino La Nación, que tenía, por ejemplo, dos corresponsales de lujo, con una pluma exquisita, como lo era el cubano José Martí y el nicaragüense Rubén Darío. Ellos escribían algunas crónicas, más cortas, no libros, ¿no? En las cuales mechaban algunas técnicas literarias, metáforas, etc. Pasó el tiempo y vamos a clavar los frenos en el año 55-56, porque en ese momento, en distintas partes, sobre todo de América, y de América me refiero a todo el continente, del norte a sur, tres periodistas, escritores, marcaron una tendencia. En febrero del 1955, en Colombia, naufragan 8 personas, uno de ellos sobrevive. Y se hizo muy famoso y se lo cuenta a un periodista que trabajaba en El Espectador de Colombia. Este periodista tomaba nota de lo que le iba contando y lo fue distribuyendo en el diario en distintos capítulos. Con el tiempo esto salió como un libro y se llamó Relato de un náufrago. El periodista era Gabriel García Márquez, que en ese momento en realidad el gancho para vender estos artículos y posteriormente el libro era el nombre del sobreviviente, que en ese entonces era mucho más famoso que Gabriel García Márquez. 11 años después escribe 100 años de soledad y el libro pasa a ser el libro de García Márquez, Relato de un náufrago. Pero antes se lo conocía justamente por el libro del náufrago sobreviviente, que era Luis Alejandro Velasco. Bueno, para volver a lo que es non-fiction o nuevo periodismo, lo que hacía García Márquez era mechar ciertas técnicas literarias en los relatos que le iba contando. Relato de un náufrago cortito, interesante. Pasamos al segundo de los casos. Voy a hacer un paréntesis acá. Yo tenía los 3 libros para mostrarles de estos 3 autores. 2 de ellos no los encuentro, así que los habré prestado. Bueno, uno de ellos, el que sí tengo en este momento, es este, de Truman Capote. Truman Capote era un periodista estadounidense que una mañana en el año 56 leyó una noticia que tenía que ver con un crimen, una masacre que se había cometido en una granja en Estados Unidos, y se interesó por el caso, viajó y empezó a tener una serie de reportajes con el asesino, que fue condenado a muerte. Esta serie de reportajes le sirvió para recrear todo lo que le fue contando del asesinato y sacar este libro que se llamó A Sangre Fría, y se lo calcula también como el padre, a Truman Capote, como el padre del non-fiction, justamente por este libro, A Sangre Fría. Existen películas y demás. Si uno se pusiera a pensar, por ejemplo, qué es el non-fiction, sería muy fácil traducirlo de esta manera. Imagínense que hay un caso, normalmente son casos policiales, que tiene gran repercusión y lo queremos llevar al cine. Bueno, el guión sería muy parecido a lo que sería una novela de non-fiction, ¿sí? Es decir, tenemos que agregar recursos, cosas que ciertamente no conocemos si sucedieron tal cual. Por ejemplo, me acuerdo de un cuento de Osvaldo Soriano
que es el caso Robledo Puch, que después también se lo llevó al cine. Fue mi primer contacto con el non-fiction. Y Osvaldo Seriano, en este cuento, le agregó al caso Robledo Puch algunas situaciones que él se imaginó. Por ejemplo, cuando uno se mete en el personaje y uno dice, lo miró de tal manera, ese tipo de cuestiones ni siquiera los mismos protagonistas pueden recordarlo. Si no hubiera una cámara, lo tiene que recrear. Pero para que sea literario, necesitamos, como escritores, enfocarnos en un punto de vista, en el del personaje. No quiere decir que inventemos, pero sí que está ficcionalizado. ¿Qué quiere decir? No inventamos datos concretos. Mató a cierta cantidad de personas, apareció en tal lugar, tanto a sangre fría como en el caso de Robledo Puch, como les estaba contando, de Soriano. Y nos falta el tercero, que inaugura esto del non-fiction acá en Argentina. El tercero, en junio de 1956, un grupo de militantes peronistas se alzó contra el gobierno de facto de la Revolución Libertadora. Este grupo fue fusilado. Uno de los sobrevivientes se contactó con el periodista argentino Rodolfo Walsh y en sus charlas tomó nota y escribió a partir de esas charlas el libro Operación Masacre. Y te cuento lo que decía Rodolfo Walsh en ese mismo libro, en el prólogo, que da a entender un poco de qué se trata esto del nuevo periodismo. Dice, investigué y relaté estos hechos tremendos para darle a conocer en la forma más amplia, para que inspiren espanto, para que no puedan jamás volver a repetirse. Bueno, quien quiera me ayude a difundirlos, etc. Cabe preguntarnos por qué en estos años 55, 56 se dio el caso de Márquez con Relato de un náufrago, de Truman Capote, A sangre fría, de Rodolfo Walsh con Operación Masacre. ¿Qué pasaba en esos años? Si nos ponemos a pensar, una de las teorías podría llegar a ser que fue el auge de la televisión. La gente tenía un contacto más visual, más cercano con la noticia, y quizás lograba darse esto de sentirla, la noticia, de vivirla, porque los corresponsales de guerra empezaban a mostrar las imágenes de gente muriendo, y no era solamente que te lo contaran, lo estabas viendo. Una manera de traducir esto es a través del non-fiction, y quizás por eso prendió tanto en esa época, y después siguió, porque en este momento todavía existen muchísimos relatos en non-fiction. Bien, hasta acá la historia y las anécdotas. Vamos a ver cómo lo logramos, cómo construimos un relato non-fiction. No te voy a decir una novela del tamaño de A sangre fría, 400 páginas, sino algo cortito, algún cuento, por ejemplo, ¿sí? Primero tenemos que empaparnos del caso real, empaparnos de información. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad con internet, no como en aquella época, de investigar todo lo que haya salido, o gran parte de lo que haya salido, y sacar todos los detalles posibles. Una vez que tenemos eso, lo tenemos que recrear en nuestra mente y empezar a redactar cronológicamente. Después podemos jugar con recursos literarios, de hecho, que sea circular, arrancar por el final y después ir avanzando cronológicamente. Podemos utilizar metáforas, figuras literarias, etc. Una de las características es meternos en el personaje, en el punto de vista de alguno de los personajes. Puede ser un testigo o el protagonista de los hechos. Pero para poder transmitir sensaciones necesitamos entrar en su punto de vista y empezar a redactar desde ahí. Y luego, bueno, ahí estarán las habilidades como escritor y como periodista en cuanto a la investigación. Espero que te haya gustado, acordate de darle like, de seguir, suscribirte y nos vemos en el próximo video. Chao, buena semana.